desde lo que pasó en Siria. Maduro viene hablando unas palabritas y acá él va afirmando que los intentos de Estados Unidos por derrocarlo han fracasado y que su manual de conspiraciones ya no sirve. También criticó las injerencias en Irak, Libia y Ucrania. Y acá vamos a escuchar un poquito diciendo, mira. Cuando los gringos se metieron en Libia y bombardearon y asesinaron a miles, ellos le pidieron que viniera a bombardear y a matar a Chávez. Y nuestro comandante, lo recuerdo perfectamente, enfrentando la enfermedad que le tocó padecer, le dijo al pueblo: Venezuela no es Libia, Venezuela es la patria de los libertadores. Amamos a Libia, amamos a su pueblo, lamentamos este ataque bárbaro que descuadernó y despedazó a Libia y lo metió en el caos del cual ese pueblo quiere salir. Y en Venezuela reinó la unión, la paz, la soberanía. ¿Fue así mismo? Como está diciendo. Ah, salió acá. 2011. Cuando en el 2014 los grupos nazis dieron el golpe en Ucrania, en Kiev, y asesinaron a decenas de personas inocentes. Acá está diciendo prácticamente lo que dice el gobierno ruso, ¿no? De el mismo argumento. Y asaltaron el poder los nazis que gobiernan Ucrania, que han sido derrotados por el presidente Putin y el pueblo ruso. También dijeron: ahora, ante los acontecimientos de Siria, nosotros estamos observando el desarrollo de circunstancias dolorosas para el pueblo de Siria. Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista para pedir que en Venezuela también se arme una guerra civil. Yo les digo, no se equivoquen. No. ¿Por qué? Porque la gente no está aceptando que ganaste, porque parece que ganó el otro, el mundo alguna cosa, y las actas no mostró Maduro, ¿no? Hay un problema grave acá. Bueno, ya hace algunas elecciones que la viene fraudando, que no son elecciones realmente libres y que se puede competir en igualdad. No se equivoquen, porque el pueblo de Venezuela, en fusión perfecta, popular, militar, policial, va a triunfar por el camino de la paz. Y en Venezuela habrá paz, estabilidad, unión nacional. Creo que es un problema que Venezuela, bueno, acá tenía otro. Ahora, ante los acontecimientos de Siria, nosotros estamos observando el desarrollo de circunstancias dolorosas para el pueblo de Siria. Ahora salen la descocada, los descocados del extremismo fascista. Está repitiendo la misma cosa acá. Y la gente dice, está asustado, seguís tú, prepárate, vamos por ti, Maduro. Es la verborrea antes de la caída, es una cronología o dinámica de los acontecimientos que se han repetido una y otra vez a lo largo de la historia universal. Está asustado, falta poco, Maduro. Entonces, acá le pone, caerá Maduro, vamos a escuchar un poquito, es muy grande, pero vamos a ver si escucha un poquito Si acá. la guerra en el Líbano se recrudece hasta unos niveles, hasta ciertos niveles, también acabarán sacrificando a Maduro. La caída de Bashar al-Assad, ¿Quién va a sacrificar a Maduro? ¿Rusia y China? sin duda, es la noticia de los últimos días y que amerita todo tipo de análisis, desde cómo ocurrió, qué viene para Siria, qué implicaciones tendrá en el tablero internacional e incluso para otros dictadores, ya que aquí pues nunca faltan las comparaciones, ¿no? Todo esto lo vamos a analizar en los próximos minutos aquí en Panam Post con Amil Lejarza. Él es analista internacional, experto en seguridad y geopolítica. Bienvenido. Muy un placer, José Gregorio, un placer estar con vosotros en Panam Post. Muchas gracias. Comenzamos hablando sobre qué significa esto para Siria, la caída de Bashar al-Assad, ya que pues todo el mundo en el mundo democrático pues celebra la caída de una dictadura que estuvo 24 años en sus manos, un total de Pero quiero 54 saber de años. Venezuela, mira. No se querían entender, hablamos de una contraposición Siria-Qatar. Que Siria mantenga su integridad bajo estas circunstancias, Siria y Más era un Estado adelante, islámico un más régimen adelante. que parecía muy poderoso. y gracias también a Hezbollah, Más ¿de adelante. acuerdo? Por tanto, los hermanos musulmanes, tradición
Tristemente, si volvemos a repetir los errores del pasado y últimamente la comunidad internacional parece que se lo ha puesto en agenda, si volvemos a legitimar, como legitimamos en Afganistán, No, quiero ver diciendo, la parte no, de esta vez no, Venezuela. lo más aceptado posible por la mayor parte de los actores y que, como te comentaba, que esto procure que, aunque se tarde mucho tiempo, mejor que hagamos una transición de manera holgada en el tiempo, pero que dicha transición nos dé lugar a poder ver en unos años unas elecciones democráticas en Siria. Ah, mira, acá va a hablar de Venezuela. Siento mucho decirlo, creo que es, y antes lo hemos explicado, o antes al menos he retirado mi posición y opinión. ¿Con qué cuenta Maduro? Con que Maduro controla a los militares. Controla, al final, si controlas el poder militar o si tienes, como bien sabemos, grupos paramilitares, no simplemente a los militares, porque hay mucho descontento dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también hay mucha, ¿no? Hay mucha Cree que Maduro tenía los altos mandos de los militares en Venezuela, entonces, ¿dónde tiene su fuerza, no? coerción, mucho, joder, diré la palabra. Hay mucha presión sobre cabos, sobre militares rasos que se encuentran realmente presionados, ellos, sus familias, y no pueden hacer o deshacer todo como querrían. Ahí Maduro lo tiene muy bien controlado y me reafirmo, tiene a grupos paramilitares. Sabemos que también tiene unas buenas líneas ¿cómo se dice?, de relación con el crimen organizado. Esto tampoco es ninguna noticia nueva. Sí, hay muchas acusaciones de que varios ministros militares de Maduro participan de la red del narcotráfico internacional. Peligroso eso, ¿no? Y qué mala eso para el Y país. eso le ayuda a controlar el país de manera no solamente directa gubernamentalmente hablando, sino paramilitarmente hablando. Es decir, al final, si tú imperas el miedo en las calles, a pesar de que la población salga, si sale gente con ametralladoras, se empiezan a cargarse a personas indiscriminadamente, aunque todavía no se haya llegado a ese punto de una manera tan taxativa propiamente dicho, sabemos los secuestros, somos conocedores de varias formas que ha tenido el régimen de paliar, ¿no? De algún modo a la población venezolana. Maduro cuenta con ese poder, con esa injerencia. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Y ahí lo que faltaría sería también demostrarle a Maduro que cierto es, se está quedando sin aliados o que sus aliados ya no están tan fuertes como han estado durante todo el tiempo. Es decir, como Porque si Rusia no fue a ayudar a Siria, dejó pasar lo que pasó, porque está concentrada en la guerra con Ucrania, puede ser que no venga a ayudar a Venezuela y China, mucho menos. bien hablabas, Irán Sí, se ha bueno, debilitado, Siria ha caído sí, y es que Rusia está muy... lo que Sí, mucho, Irán se ha debilitado también, me olvidé de eso. Desde los ataques que tiene sufrido de Israel y también porque Israel eliminó prácticamente la gran fuerza de Hamas, ¿no? De Hezbollah, que ahora queda bien chiquito, que era apoyado por Irán. muchos dicen o pues llevan, digamos, al mismo plano, es que si Irán y Rusia, en este caso pues Vladimir Putin, de cierta manera dejó solo o no le dio el apoyo que necesitaba Bashar al-Assad para seguir manteniéndose en el poder, pues perfectamente podría hacer tanto él como Irán, como otros aliados con Maduro, incluso aquí mucho más cerca, Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil, no se han atrevido a reconocerlo, no se han atrevido a apoyarlo y pues condicionan todo a que se muestren las actas para poder reconocerlo, ¿no? Pero parece que el tema de la presión internacional no es suficiente para sacarlo, ya ha quedado demostrado en el pasado. En 2019, con el caso de Guaidó, la presión internacional fue inmensa y no fue suficiente para sacarlo. Mi pregunta aquí, ¿cree usted que en este momento Maduro tiene más control de la situación de lo que tenía Bashar al-Assad hace unos días? Sí, quizás sí. Por ahora sí, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Y Maduro juega, en mi humilde opinión, con una línea, mencionadas a dos presidentes claves, ¿no? A Gustavo Petro y a Lula da Silva. Juega con que ideológicamente, aunque realmente en lo que se ha convertido Maduro, si él quiere seguir pensando que tiene algún tipo de ideología, juega con que ideológicamente son afines, ¿no?
por, por esa ideología, vamos a llamarla de izquierdas y demás. Y también luego están los balances Sí, peor que son bastante afines. Esa es la realidad. Por más que Lula, por la presión interna e internacional, nos reconoció totalmente esas últimas elecciones, son bastante afines. de poder de Latinoamérica, que como bien sabemos, a todos los presidentes les gusta tener al máximo número de aliados o que el mapa, de algún modo, de todos los países latinoamericanos sea del color más afín a uno, ¿no? O sea, que haya el máximo número de países que tú sepas que ideológicamente van a tirar por una misma rama o función. Por lo tanto, Venezuela tiene demasiadas cosas buenas, tristemente, por la situación que vive. Me refiero a recursos naturales, como bien sabes, a una posición Claro. geoestratégica in- impresionante y es la que facilita, y yo creo que ya eso sí que no se lo podrían permitir hasta cierto punto ni Irán ni Rusia, perder cualquier tipo de influencia en la región. Me explico. Ellos han perdido Siria, ha sido un costo muy alto, que ya veremos cómo lo recuperan, porque ahora esto va a ser un No sé si Siria no es más importante que Venezuela, hasta porque era un punto donde Rusia utilizaba para llevar sus aviones hasta África, para hacer sus acciones en África, con aviones, los barcos, todo eso, y también para llevar las cosas de África hasta Rusia, los minerales, todo lo que sacaba. declive del poder iraní en la región, evidentemente, pero ya si se empiezan a perder sus posesiones también en el exterior, se van cada vez a aislar más y yo no sé si esa es la mejor estrategia que pueden seguir. Y personalmente creo que, bueno, evidentemente no. Y ahora mismo Venezuela es una mina, nunca mejor dicho, de oro, por no decir de muchos otros minerales y recursos naturales Sí. que ostenta el país, para que Rusia pueda subsistir y para que Irán también en algunos términos pueda subsistir o controlar temas de precios del petróleo o controlar, es decir, al final es que todo lo que ofrece Venezuela es demasiado ambicioso para perderlo. También es verdad que que esto es la gran incógnita, que cuando tú miras las posiciones de Rusia y Venezuela, es la que más te preguntas. Me explico. Siento ser tan extenso, pero si tú eres Rusia y Venezuela y formas ese eje, ¿de acuerdo? Rusia, Venezuela, Irán, eh, Creo que lo llaman eje de la resistencia. Siria en este caso, etcétera, etcétera, tienes que ir mirando en el panorama internacional hasta dónde te puedes permitir o a quiénes puedes sacrificar, qué peones pueden ser sacrificados, Exacto, ¿no? claro. Y Siria han determinado que podía ser sacrificado y saben que va a ser un costo muy grande a medio plazo para volver a recuperar su fuerza. Pero la diferencia reside en que Irán, por ejemplo, está en la región, ¿no? Venezuela le pilla muy lejos. Entonces, para tú volver a recuperar ese manejo del poder dentro de Venezuela, que algo de lo que se ha aprovechado durante muchísimo tiempo Irán, por ejemplo, a través de Siria y Líbano, ha sido de la diáspora sirio-libanesa que existe en Latinoamérica, para Es poder, decir, que Irán y Siria preferían sacrificar perdón, Irán sí, y Rusia preferían sacrificar a Siria y no sacrificar a Venezuela con Maduro. evidentemente ahora mismo, sí, porque si no se quedarían Ah, me parece que no es bien eso. No sé qué piensan ustedes, pero fue algo que pasó allá y que no está pasando en Venezuela todavía. Entonces, no creo que fue una elección, voy a sacrificar Siria y no voy a sacrificar Venezuela. Fue que voy a sacrificar Siria porque no puedo seguir defendiendo a Siria y también hacer una guerra en Rusia, ¿no? prácticamente sin socios realmente fuertes. O sea, Lula hemos visto que en, que en esta nueva etapa suya del gobierno es mucho más moderado, Sí, es más mucho más pragmático. moderado. Eso es por la presión interna, porque Lula ganó las elecciones, pero no fue una victoria contundente en el cual ganó prácticamente solo con su partido. Hubo que hacer muchas uniones, muchas alianzas con los partidos y con la gente de centro. Entonces, por eso está siendo más moderado. Es efectivamente, es mucho más pragmático. Afuera que aumentó también la gran cantidad de la derecha de Brasil, una derecha más conservadora, una derecha más liberal, y eso hace con que
impide el de Lula hacer muchas cosas. Y aunque esté en los BRICS, esté muy presente, porque es miembro fundador Brasil, etcétera, etcétera, Lula se mueve con todo el mundo. Entonces, no es ese actor fin, no es esa Brasil acérrima a hacer lo que yo te mande u ordene. Ahora Brasil No, no, le no habla es a ese Rusia. régimen. No, Brasil no tiene por histórico hacer eso. Eso era del siglo XIX, cuando era Imperio de Brasil, pero hoy es una nación mucho más diplomática. Leal, no es ese régimen Por lo menos yo veo así, que ven ustedes de Brasil, pueden decirme, así voy aprendiendo también qué piensan ustedes. leal. Efectivamente, no es ese régimen leal. Entonces, claro, ¿quién te va quedando como régimen leal? Pues te va quedando, al final, bueno, sí, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero realmente el fuerte de los tres o el del que tú sacas un partido real es Venezuela. Entonces, ahora mismo creo que no. Cuidado, si la guerra en Ucrania se recrudece, si la guerra en el Líbano se recrudece hasta unos niveles, hasta ciertos niveles, también acabarán sacrificando a Maduro, porque, claro, evidentemente tienen que mirar por la integridad de su propio territorio antes de mirar por posesiones en el exterior. Entonces, puede pasar a un corto o medio plazo perfectamente si los conflictos en Ucrania y Líbano se acaban recrudeciendo. Eso démoslo por hecho también, Bueno, cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién piensa ustedes entonces? El problema allá de Siria, por Rusia abandonar a Siria, todo puede llegar acá en el caso de que haya una insurgencia, una rebelión en contra de Maduro en Venezuela, puede llegar acá también y Rusia la va a abandonar y así la gente logra sacar a Maduro del poder. Eso va a pasar, eso puede pasar. ¿Qué piensan ustedes? Muchas gracias a todos. Santiago Brazuca, desde Brasil.